de conversar con el profesor Sergio Andrade, quien coordina el proyecto Filosofar con Niños y Niñas. También director de un instituto superior de formación docente. Y lo tenemos ya en línea, Sergio. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a todos por ahí. Hola, Sergio. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno. Y este proyecto con este nombre interesantísimo y que ya tiene un tiempo, ¿verdad? Y que plantea este acercamiento. Claro, tiene un tiempo. Sí, 27 años. Claro. El proyecto. Yo le decía a Jorge que estuve un poco leyendo algunos de los materiales que circulan en la web. Interesantísima esta posición frente a la pregunta, ¿no? A esa pregunta casi fundante en los niños y niñas, esa duda y la posibilidad de ser abordada o de incluirse en una incipiente filosofía. Bien. Sí, la pregunta en realidad es parte de la vida y en realidad comienza con las primeras con los primeros balbuceos que tenemos desde muy pequeños, muy pequeñas, y que en realidad por ahí la puja que se va sucediendo en el trayecto escolar es no perder eso, ¿no? No perder las preguntas que genuinamente se van construyendo, van apareciendo en las niñez y que muchas veces por la premura de atender otro tipo de cuestiones quedan ahí, ¿no? Y el ejercicio del preguntar debería sostenerse como se ejercitan muchas otras cosas, ¿no? Como los algoritmos o el desarrollo físico, ¿no? Claro. No debería acabarse, debería continuarse y debería sostenerse. Entonces, un poco lo que proponemos desde el proyecto es eso, y no es solamente la pregunta, sino también el hecho de poder dar lugar a la propia palabra de las niñas. Claro, yo te iba a decir justamente, porque preguntas por ahí de los dos lados, o sea, que no queden las preguntas de nuestro lado solamente. Igual yo, ¿no? Era para iniciar con el tema, era una introducción, nada más. Sí. Perfecto, no, está bien, pero muchas veces, digamos, es como el tema del asombro, la curiosidad, ¿no? En realidad el asombro y la curiosidad es algo que está presente, o el juego también es algo que está presente desde muy pequeños. Y en realidad, yo siempre digo, bueno, habría que distinguir entre la niñez y la infancia, ¿no? La niñez sería la etapa etaria, y la infancia es algo que tenemos todos. Claro. En realidad, cuando los adultos nos ponemos a jugar, recuperamos nuestra infancia. Y tal vez cuando recuperamos ciertas preguntas que nos hacíamos desde muy pequeñas, también estamos recuperando nuestra infancia. También estamos recuperando ese asombro o esa curiosidad. A eso me refería con algo que no deberíamos perder, no solamente en el recorrido en la escuela. Nosotros no solamente trabajamos en escuela, trabajamos en espacios sociocomunitarios, y muchas veces en los espacios sociocomunitarios también aparece tanto el modo de preguntar como el modo de responder muy pegado a la lógica escolar, ¿no? Y me parece que hace falta eso, ¿no? Darle generar espacios para que, yo digo, generar estrategias para que la palabra de la niñez aparezca. Claro. No es darle la palabra, sino crear estrategias para que tomen la palabra. Qué interesante. No es fácil, ¿no? No. Sobre todo, no sé, uno por ahí, yo estoy con cursos más grandes que quizás
es más factible, y aparte por la cantidad de alumnos y demás, pero bueno, es un trabajo arduo tratar de enfocarnos desde ese punto de vista en un aula con 40 pibes, ¿no? Seguro. ¿Y cómo ves, Sergio, el tema de ahora de la vuelta post-pandemia, que no terminó, pero que bueno, que estamos con una presencialidad plena y que, como decía Valeria al principio, o sea, arrancó con muchos problemas a nivel de los niños? Sí, yo creo que una de las cuestiones que, digamos, pasa con la pandemia como pasa con otras cosas, que es no olvidarse que eso está presente, ¿no? Encima, en el caso de la pandemia, es algo que no ha terminado de suceder, es decir, Claro. Continuamente tenemos experiencias de gente que sigue contagiada por el coronavirus. Pero más allá de eso, yo creo que, digamos, tanto en este momento como en el tiempo que hubo entre el 2020 y 2021, voy a citar, para ser bien claro, voy a explicitar uno de los problemas que estuvieron presentes y siguen presentes hoy, tal vez de otra manera, pero para recordarles, ¿no? En el momento en que se trabajó, ¿se acuerdan? Con burbujas, ¿no? Sí. Y ahí había una situación bastante, por lo menos paradójica para las niñas, y difícil de decodificar, que tiene que ver con las permisiones y las no permisiones, ¿no? Y se sostenía una burbuja que desaparecía una vez que se trasponían las puertas de la escuela. Claro. Entonces, niñas que no podían jugar libremente y que tenían que estar con barbijos y a cierta distancia, dejaban la escuela y se cruzaban en el transporte que los llevaba, se cruzaban cuando se visitaban. Entonces, ahí había por lo menos, vuelvo a decir, una situación paradojal respecto al tema de lo normativo, pero también en relación al vínculo, y que ustedes hacían recién referencia al tema de lo vincular, a los vínculos entre unos y otros, al tema del compartir, el compartir desde una merienda, el compartir la escucha, el compartir el encuentro y la corporeidad, que es algo que está muy presente todo el tiempo en la niñez, y obviamente es muy difícil medir esas cosas, ¿no? Yo digo que las huellas de la pandemia, no solamente por la cuestión sanitaria, yo creo que las huellas de la pandemia en nuestras subjetividades, va a pasar un tiempo para que podamos reconocer qué cosas nos han pasado o nos siguen pasando o nos pasarán, ¿no? Y me parece que lo más importante en relación a eso es atender a qué nos está sucediendo, a compartir las inquietudes que surjan de unos y de otros, y obviamente no omitir, no silenciar. A mí esto me hace acordar, en un momento nosotros, porque tenemos un programa de extensión, trabajamos en el 2015 con el tema de las inundaciones de las Sierras Chicas, ¿no? Sí. Y bueno, cuando fuimos a trabajar, porque nosotros, digamos, los talleres que hacemos no son solamente con niñas, sino que trabajamos con la comunidad, trabajamos con los docentes y trabajamos con las familias. Y cuando empezamos a trabajar en esto en una escuela pública, ya en las Sierras Chicas, nos decían los directivos que las maestras un poco como que ya estaban cansadas de esto, porque decían que ya había pasado la inundación. Nosotros comenzamos a trabajar tipo abril y las inundaciones fuertes habían sido en febrero. Ahora, muchos chicos habían estado conviviendo en la misma escuela porque se habían quedado sin casa y habían tenido que estar ahí en esa escuela. Y mientras comentaba todo esto, yo veía que en las paredes estaban las marcas del agua, de hasta dónde había llegado el agua. Claro. Eso, digamos, esa imagen es la que yo creo que uno tiene que
tener presente frente a estas situaciones que obviamente nos desbordan y no hay recetas y hay que ver cómo claro, lo resolvemos. ¿Dónde nos quedó la huella, digamos? ¿A dónde nos quedó la marca? Eso quería decir. Hay huellas que no son tan visibles como lo que estoy contando de una marca en una pared. Las huellas en la subjetividad son una cosa mucho más fuerte, ¿no? Sí. Y fíjense los términos que se han utilizado para todo este tema de la pandemia, que tiene que ver con el aislamiento social. Sí. Estamos hablando de un corte abrupto frente a las formas de socializarnos que tenemos comúnmente, ¿no? Eso requiere ser trabajado. Trabajado requiere, por ahí parece una cosa compleja y en realidad puede ser muy simple como, bueno, sentarnos a hablar del tema, ¿no? Sentarnos con los chicos y hablar del tema. Volviendo al ejemplo que daba del tema de las inundaciones, a nosotros nos llevó a trabajar con los chicos de tercer grado, a trabajar el tema de las pérdidas. Y cuando empezamos a trabajar el tema de las pérdidas, nos dimos cuenta con ellos que no habían tenido tiempo de hablar de sus pérdidas. Se hablaba de la pérdida de la casa, se hablaba de la pérdida de cuestiones materiales, pero los chicos estaban mucho más pendientes de la pérdida de una mascota, la pérdida de un juguete, y eso no entraba en la cuenta usual que se hacía de las pérdidas. A eso me refiero con poder enfocar en cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Claro, sí, que hoy, o sea, pasándolo, traspolándolo a la pandemia, tenemos montones de alumnos que han perdido, bueno, montones de nosotros que han perdido algún familiar, algún conocido por la pandemia, que han estado enfermos, que la han pasado mal y bueno, sí, eso no se terminó. O que han tenido miedo en algunos momentos. Claro, de que eso se pudiera suceder. Si lo ven, con solo verlo a un lado digamos, con algún compañero, con algún docente, la verdad que son situaciones muy, digamos, situaciones para las cuales no estamos preparados nunca, ¿no? Pero por eso mismo también me preguntan muchas veces, bueno, y con niños de 5 años, habría que tratar temas como la muerte, y en realidad el tema como la muerte están presentes en su vida, no es algo que les sea ajeno. En todo caso habría que ver de qué manera tratarlos. Pero también, siendo otro ejemplo, en algún momento trabajando cuestiones que tenían que ver, miren de dónde, ¿no? Nosotros veníamos trabajando cuestiones que es muy común tanto en inicial y en primario, trabajar cuestiones que tienen que ver con el espacio, ¿no? Y había una niña que no quería dibujar las estrellas, y bueno, charlando un poco con ella, nos planteó que no quería dibujar las estrellas porque sabía que ahí, o le habían dicho que ahí estaba su abuelo. Y todo lo que debe haber generado en su cabecita esa idea que no la podía expresar muy bien y mucho menos dibujar en torno a lo que le estaba pasando. Es decir, estaba construyendo una idea acerca de alguien que no estaba. Bueno, eso me parece que tiene que ser acompañado por la comunidad, digamos, no dejarlo. Claro, y entrar en esto que decías hace un momento, o sea, que la palabra de la niñez aparezca, ¿no? Que se haga presente. Por supuesto, sí. Que tenga lugar, lugar. Que tenga lugar. Y pensando en esto del filosofar con niños, con niñas, uno por ahí también le da la impresión que la filosofía ha quedado como un poco al margen de nuestras currículas, que quizás está como mencionada ni siquiera metodológicamente, ¿no? O sea, en esto que tiene tanto para aportar, como para abrir pensamientos, como para mirar desde tantos lugares, que es como que se ubica en un espacio sumamente académico, dificultoso. A lo mejor es una percepción que tengo de mirar la currícula habitual del secundario. Claro.
Yo percibo, bueno, yo me dedico a formación docente. Yo estoy en el último espacio de formación docente en la Facultad de Filosofía. Sí. Para futuros profesores de filosofía. Así, por mis manos, digamos, han pasado, y hace 30 años que estoy ahí, han pasado los últimos profesores, los últimos 30 años profesores de filosofía. Y yo siento como que hay vaivenes, como que hay momentos en donde pareciera que desaparece la disciplina, y hay momentos en donde resurge, y resurge desde lugares muy, muy curiosos, ¿no? Últimamente, a partir de programas como los de Darío Sanrider o Merlí, sí, claro, apareció como un rebrote por el interés por la filosofía. No sé si ustedes recuerdan, pero hace unos 10, 15 años pasó algo parecido con un libro que se llamó El mundo de Sofía. Ajá, sí, es verdad. Y era y el mundo de Sofía era una historia novelada de la historia de la filosofía que tenía 500 páginas. Y los adolescentes, la verdad que se la comían. Más allá de digamos, que uno puede discutir su valor literario o no, pero sí, yo siento como que hay movimientos, ¿no? Y hay momentos en donde tiene más y hay momentos donde tiene menos peso. Digamos, en lo curricular, en la formación docente, hay dos espacios que tienen que ver con la filosofía. Por un lado, hay un espacio que se llama Filosofía y Educación en segundo año, y en cuarto año un espacio de ética. Sí. Y bueno, y hay experiencias, digamos, nosotros llevamos adelante un proyecto, pero más allá de esta experiencia local, hay un programa, el programa de Mateo Littman, que tiene más de 50 años, sí, y hay experiencias de filosofía en las escuelas primarias, sobre todo de este programa, en todo el mundo, ¿no? Y en nuestro país hay focos, uno en provincia de Buenos Aires, otro en Mendoza, otro en Rosario. Es decir que hay experiencias, pero sí es cierto que, digamos, si uno va a los duros números, uno podría decir que la carga horaria que se tiene respecto a estos espacios es bastante más pobre que en otros, ¿no? En otros. Y más pobre de lo que debiera, digamos. Sí, de lo que se necesita, de lo que necesitarían los alumnos. Exactamente. Claro, y es como ahí también hay como una cierta contradicción, porque uno observa que en todos los diseños curriculares, si hay una palabra que ustedes busquen y se repite, es la palabra crítica. Tal cual, es verdad. Formar pensamiento crítico. Perfecto, lo hagamos. Ahora, ¿cómo? Claro. ¿De qué manera se forma un pensamiento crítico? Y para formar un pensamiento crítico hay que trabajar, y hay que trabajar, por un lado, desde cuestiones más procedimentales, que tienen que ver con la lógica de argumentación, fundamentalmente, pero por otro lado tiene que ver también con prácticas, ¿no? Una de las cosas que nosotros trabajamos desde el proyecto, nosotros decimos que nuestro proyecto es político, y es político por un lado, y fundamentalmente por esto que decía de la búsqueda de la toma de la palabra por parte de las niñas. Pero por otro lado también tiene que ver con poder poner en tensión y discutir con ellos cuáles son los espacios de participación y decisión que tienen en su comunidad, en su escuela, etcétera. Porque, a ver, se habla mucho, ¿no?, de la necesidad de formar sujetos críticos y formar ciudadanos. Ahora, ¿qué experiencias de decisión tienen en la escuela? Totalmente. Son escasas. Son muy escasas. No y hay que construir eso, porque si no es como que mágicamente y por una cuestión legal un adolescente se transforma en un votante. Claro. Pero eso tiene que ser tematizado antes, y se tiene que trabajar la construcción de un sujeto político. Claro, hay que ensayar, digamos.
necesita ensayo. Exactamente, hay que ensayar. Esa palabra que acabas de usar es la más correcta, ensayar estas experiencias. Porque si no, queda en un mero discurso. Si no, quedamos en un mero discurso. Y en realidad la educación política tiene que ser una práctica. Sergio, la verdad que interesantísimo el tema y nos quedaron como varias cositas, se nos acabó el programa, pero nos quedaron otras preguntas, así que bueno, te convocaremos nuevamente para seguir conversando. Cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación y saludos a todos. Buenas noches.